hablamos del tema de Vaca Muerta, hablamos del tema del gas, porque usted, mi querido televidente, muy bien decía, hay acuerdos firmados, pero esos acuerdos tienen sus límites. Tienen un comienzo de contrato, tienen un fin de fecha de contrato. Y entonces el tema de la Argentina y Brasil se acerca la fecha final del contrato. ¿No es cierto? Ahora, yo me quedo con Oscar, un tema muy importante. Hablaba, Bolivia tendría que tener grandes negociadores, decías, y yo me quedo con eso, Oscar, porque es importante. Pero agregaría algo más, que en materia de diplomacia se tiene que trabajar mucho. Mira Sebastián Piñera, su rápido movimiento. Brasil apenas ganó las elecciones, el señor Bolsonaro, rápido encuentro, planteamiento muy claro, que el tren bioceánico no debe pasar por Bolivia. Pero van a generar un tema, ¿no? Uno. Segundo, rápidamente se mueve con Macri y bueno, a la luz del día, dice, Argentina le va a vender gas a Chile. Y bueno, temas de esas características, por eso decimos, Bolivia debe trabajar con grandes negociadores, ya pensar rápidamente, seguido de un manejo diplomático de lo mejor que se pueda tener, lo mejor que se pueda revertir en la actual situación. Sí, en realidad está bien, o sea, nosotros no tratamos de especular, sin embargo, son hechos, ¿no? El acercamiento de Piñera a Bolsonaro es claro, preciso y contundente, porque Bolsonaro tiene una imagen importante respecto a la economía chilena. Reconoce que es una economía interesante, que tiene grandes virtudes y se acerca, ¿no? Y entonces, por lo tanto, va a haber un vínculo, pues. Y aquí lo que se está hablando es de negocios, de intereses. Y ya ha planteado que el corredor bioceánico vaya desde Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Eso es lo que está planteando. El tren bioceánico que estamos planteando tiene otras características. Ahora, hay algunas contingencias en Bolivia. Normalmente en Bolivia lo que tenemos son grandes problemas de solución a las situaciones sociales del país. Tú sabes que hay bloqueos, hay marchas, etcétera, etcétera, no hay una estabilidad. Entonces ese es un elemento que hay que considerar también, porque si tú te encuentras que vas a trasladar de Brasil al Perú una cantidad inmensa de productos, tienes que tener una garantía también que esto funcione. Tú sabes cómo es Bolivia, tiene una convulsión social de sensibilidad, es sensible, continuo y sensible, ¿no? Es normal para nosotros, no nos preocupamos, pero para otros países es tan grande, tan importante, a nosotros nos interesa, tú sabes los bloqueos que hay hasta ahí, que etcétera, etcétera, ¿cierto? Que ha perjudicado. El corazón de Sudamérica es beneficioso, ¿no? Pero lógicamente es, pues no. Pero no debería ser de ahora, sino de hace mucho tiempo. La verdad que nosotros hemos perdido nuestra ventaja competitiva en ese sentido de ser el corazón, el centro, que todo podría haber pasado por Bolivia, siempre y cuando que nuestros gobernantes se hubieran dado cuenta que deberían haber hecho unas grandes negociaciones con los países alrededor nuestros, ¿no? No solamente el tema de don Evo Morales, ¿no? El tema de don Evo Morales es que ha tenido una gran bonanza económica, 2012, 2013, 2014, una cantidad inmensa que ha permitido vender gas y generar unos 5.000 millones de dólares. Hoy en día generamos, por decirte, un 31, 60 y tantos por ciento menos, ¿no? O sea, dirá 33% menos, porque 110 a 70 es más o menos ese resultado. Entonces ahora venderíamos menos cantidad de ingresos en gas. Sin embargo, seguimos creyendo de que podríamos subir un poquito más. Antes estaba en 150, 120, 130, 110 incluso, ¿no? Hoy ha subido hasta 70, 80, pero se va a mantener en 70. Esto nos hace pensar nomás que Brasil, a la Argentina, Chile, en su posición ideológica, lógicamente que va a influir. Yo ya decía, la declaración de Bolsonaro es nosotros ya no coquetearemos, ¿no? Se refiere alrededor de los países con el comunismo, socialismo, extrema izquierda e incluso populismo. Va a tener una apertura de mercado, va a tener unas medidas restrictivas, o sea, va a reducir su deuda, va a reducir su déficit fiscal, va a reducir sus empresas públicas
Y esa va a ser la política brasilera. Y en esto nos debe preocupar porque al final quien nos compra gas, que es el 53% de todo el gas que le vendemos entre Argentina y Brasil, Brasil es el que nos compra más. Y se acerca, ya decíamos al señor que acaba de llamar, se acerca la negociación para el 2019. El 2019 es cuando nos vamos a sentar a negociar. Por mucho que haya habido preacuerdos, hoy en día hay algunos gobiernos que toman posición respecto a algunas decisiones en función de las características ideológicas que tenga un gobierno, ¿no? Yo creo que después de tu exposición, más de un boliviano queda preocupado. ¿Qué va a pasar económicamente con el país, con nosotros, después de 2027? Entiendo eso. Bueno, el aparato productivo, que lo pregona Alfredo con toda la razón, de pronto puede ser parte de un paliativo. Pero ahora este tema del litio y toda la nueva producción que se está haciendo en el país, de pronto puede dejar tranquilo, debe dejar tranquilo al gobierno y a los bolivianos. El gran problema creo que tenemos es que tenemos una visión reactiva a las cosas, o sea, no nos adelantamos a los hechos. Tenemos que entender cualquier cambio de matriz productiva, especialmente en materias primas, no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso de años. Estamos viendo el litio es de hace años, ahora está un poco más, pero al final no hay nada claro, no hay una, es decir, aquí está la producción, o sea, últimamente vemos noticias, nos dan información y la ciudadanía tampoco cree mucho en esta información. Otra vez, del estaño, ¿no? Petróleo, gas, ¿no? Litio, o sea, materias primas. Yo siempre decía, no solamente tenemos que dedicarnos a cambiar nuestra matriz productiva a la generador de conocimiento, de tecnología solamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que combinar esto. Sin embargo, esa combinación tiene que ir cambiando en porcentajes, o sea, ir reduciendo la dependencia de las materias primas para poder hacer una matriz productiva en el desarrollo del conocimiento, uno, ¿no? Tecnología, etcétera, exportar tecnología. El otro es el tema del turismo, que creo que muestra clara que hay muchos países que viven solamente del turismo, ¿no? Habrá que ver el tema de la producción de alimentos, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Y también con la demanda en el futuro de alimentos en el mundo entero. Habría que desarrollar, parece una locura, pero creo que el altiplano tendría que tener un gran estudio para ver qué se podría producir. Siempre estamos viendo al oriente, al oriente, al oriente, al oriente, y creo que el altiplano, más allá que digan que ahí es sal, etcétera, etcétera. Con el tema climático, como que tenemos cierto trauma, ¿no? Sí, pero en el valle, en el trópico, podemos hacer producir a la tierra, pero en el altiplano, árido, seco, salado, de pronto estamos con ese trauma, claro, cuando creo que se puede. Pero es que hay que romper el paradigma, pues, ¿no? O sea, ayer hablábamos sobre el enclaustramiento mental en vez del enclaustramiento del mar. El tema es cambiar de mentalidad, ¿cierto? Si nosotros no hubiéramos dependido tanto en la visión del mar, seguramente las inversiones que hubiéramos podido hacer se están dando cuenta que hace mucho tiempo podríamos haber hecho, ¿cierto? Puerto Buch, por ejemplo, por el lado eso, ¿no? El hilo, ¿no? Entonces no hemos hecho inversiones que nos podían haber facilitado ya dejar de depender exclusivamente de los puertos chilenos. De la misma manera nos damos cuenta que cuando ya está el conflicto, ya no hay mucha solución, nos vamos al hilo, ahora nos vamos a Puerto Buch, ¿no? Nos vamos a ese tipo de cosas. Pero ¿y por qué no lo hemos hecho con anterioridad? Nos incluimos nosotros, ¿cierto? Los ciudadanos bolivianos, la universidad. Sin embargo, quienes gobiernan son pues los claro, que tienen que tomar la comandar, ¿no? Escuchar a la gente. Siempre hemos dicho esto, que habría que cambiar la forma, porque el desarrollo económico productivo, digamos, se pierde 33 mil millones de dólares, se dice, ¿no? 33 mil millones de dólares en 10 años, entre el 2005 y el 2015, respecto a las importaciones y exportaciones por el tema de falta de mar, ¿no? No tenemos el mar. Eso no es de ahora. Si hacemos el cálculo hace muchos años es lo mismo. En momentos de bonanza económica podríamos haber invertido como lo estamos haciendo. El gobierno ha decidido ahora, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ha decidido invertir 800 millones de dólares
en el Puerto Buch, ¿cierto? Por el lado de ese lado. Entonces, y también estamos viendo el hilo. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? O sea, los estadistas, ¿cierto? Los gobernadores tienen que tener una visión de largo plazo, pues una proyección, visión se llama. Entonces, decir, a ver qué pasa si hacemos esto. Entonces, lógicamente, en nuestra mentalidad nos hemos encerrado en nuestro círculo y ahora realmente pagamos las consecuencias, ¿no? Lo mismo está pasando con el litio, lo mismo ha pasado con el mutum, ¿no? Siempre dependiendo, ¿ves? Entonces hay que abrir espacios. Y esas son las recomendaciones que uno puede hacer. Uno quisiera ser el gobernador, quisiera ser alcalde, quisiera ser presidente, pero lamentablemente las condiciones no se dan para muchos ciudadanos comunes y corrientes, porque tienen que tener otras características, ¿no? Otra forma de hacer política, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Y yo escuchaba ayer a un analista, ¿no? Un especialista en hidrocarburos, y decía, en realidad, lo que tiene que hacer Bolivia, lo que tendría que haber hecho Bolivia, primero es haber hecho una exploración, ¿no? ¿Cuánto más de gas tiene Bolivia? Tal vez no tengamos... Bueno, no se tengamos, ha hecho, pero han fracasado, ¿no? Claro, se ha ido reduciendo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo teníamos entre probadas, posibles y probables, teníamos una cantidad grande comparativamente con la que tenemos ahora, se han ido reduciendo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho inversión en exploración, pues, ¿no? Si tú haces un pozo, si tú perforas un pozo, tienes una opción, ¿no veo? ¿No? Pero si perforas 10, de esas 10, algún va a caer, ¿no? De una no cae y listo, entonces tampoco es una lotería, ¿no? Entonces lo que debería haber hecho el gobierno, los gobiernos, es haber hecho exploración en varios pozos para determinar. Se sabe que tenemos gas, pero el tema es encontrarlos, ¿no? Y eso no es barato, ¿no? Es lo no más es barato, caro. ¿no? Lo más caro. Entonces lo que resulta que hay que hacer infraestructura. No es ir a poner el taladro y perforar, ¿no? Pues tienes que generar caminos, infraestructura, servicios, etcétera, etcétera. Eso es toda una inversión. Posiblemente perforar sea más barato que generar la infraestructura para ello, ¿no? Y de esa manera nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de repente de estar explotando más gas en este tiempo, porque el gobierno ha estado 10 años, un poco más de 10 Bueno, pero años. está claro que tengamos mucho, tengamos poco, si no rebajamos no competimos. Claro, dependiendo de cómo les va a la Argentina y cómo les va al Brasil. Están ¿no? probados, Es ¿no? un tema, claro, es un tema de precio, tema de negociación, de marketeo, de comercialización, ¿no? Y también ver el mercado interno, no, tampoco se puede decir vendemos todo, ¿no? Aunque nosotros los bolivianos... El tema es generar divisas, ¿no? Claro, Lo que tú dices, claro, para pagar nuestra nuestra deuda. deuda, porque nuestra deuda ha crecido. Son más de 9.000 millones de dólares que tienen de deuda externa, ¿no? Entonces eso hay que pagar. No es 9.000 solamente, sino hay que pagar intereses y hay que pagar su capital, ¿verdad? Entonces en un tiempo determinado habría que analizar en qué cantidad de interés está. Ese es el problema. Si nosotros seguimos dependiendo. Ahora, ¿qué pasa? En la economía, no nos preocupemos, perfecto, pero se han reducido nuestras reservas internacionales, ¿cierto? De 15.000 a casi a 8.000. Eso es cierto, ¿qué ha pasado? Estamos importando mucho, estamos prestando dinero a las empresas públicas, ¿no? Entonces, y no estamos generando ingresos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a entrar a que no le vendemos mucho o poco a la Argentina. Hagamos de cuenta que le vendemos todo lo que habíamos quedado con la Argentina y con Brasil. El tema del precio. Ya te decía, antes ha llegado más o menos a 5.500 millones de dólares, se vendía anual, ¿cierto?, de ingresos por el gas. Por el precio se ha ido reduciendo más o menos a 2.000 y pico, 2.500, etcétera, etcétera. Por el precio, ¿no? De 150, 120, 110 ha llegado hasta 20 en algún momento, y como tú sabes, en el presupuesto de la nación está calculado 45.5 el barril de petróleo. Entonces hoy ha subido un poco más, eso nos ayuda un poco, ¿cierto? De 45.5 a 70 está muy bien, eso ha generado mayores ingresos en un 15% del IDH para los municipios, para las universidades y para el propio gobierno, y lo que se pueda distribuir en las gobernaciones, ¿no? Pero seguimos dependiendo de ello. Entonces la matriz productiva, decía ya el señor, que habría que proponer, pues hay que proponer, pues hay que invertir a tiempo, primero a tiempo en turismo.
hay que invertir a tiempo en alimentos, hay que invertir y hay que generar, desarrollar conocimiento, tecnología, eso es lo que tiene que hacer el país. Pero además también no vamos a dejar de lado de que no podamos vender las materias primas, gas, petróleo, soya, minerales, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio para poder dar sostenibilidad a todo ello, porque caso contrario, los países no están durmiendo. Se nota. ¿No? Ha empezado Estados Unidos con el quisto, ¿no? Producción de diferente manera, no tradicional, es un poco más caro, pero se ha ido perfeccionando, la tecnología te ayuda a perfeccionar, va a llegar a un equilibrio parecido a la producción de Lo importante sea útil. Claro, entonces ellos van a exportar. Ahora, el otro tema es el transporte también, que encarece, ¿no? Entonces, lo mismo la Argentina ya le ha metido vaca muerta, o sea, nadie puede negar que vaca muerta, este no es un tema de invento, vaca muerta existe, Petrosal también existe, ¿no? Esos son los desmercados, ellos no se han quedado, porque no les gusta la dependencia, pues. No les gusta la dependencia, claro, pues dice, a ver, si ellos nos venden tanto, les vamos a vender, si yo puedo procesar, a ver, un emprendedor, ¿qué hace? Un emprendedor tradicional, normal, dice, bueno, yo trabajo en una empresa, ¿no? Aprendo la tecnología, me formo, soy un profesional, me formo como profesional, conozco el tema y ya no quiero ser empleado, quiero ser emprendedor, ¿verdad o no verdad? Entonces Brasil y la Argentina dicen, ya no queremos depender pues del gas boliviano, ya no queremos depender de la materia prima de tal, ¿no es cierto? Y ahí se suma el tema político también, temas de relaciones bilaterales. Ahora, no, eso no quiere decir que, como tú decías, y de repente el presidente del Banco Central tiene la razón, en el sentido de que nos van a comprar, pero nos van a comprar de acuerdo en otras condiciones. A ver, en otras condiciones. Además, ¿qué pasa? Bolivia, ¿por qué no puede exportar otro tipo de productos? Porque su capacidad productiva no es la grande, ¿cierto? A ver, se habla de carne a China. ¿Está bien? ¿Cuántos chinos son? Una cantidad inmensa, ¿no? De chinos. Nuestro mercado de producción de carne tendría que ser grande, ¿no veo, no? De ropa, hablaremos de ropa, y bueno, aunque ya lo textil está destrozadísimo, pero pongamos el ejemplo. Los mercados de Estados Unidos, de Europa, son grandes, por lo tanto no te piden 100, 200, es una cantidad inmensa y tu capacidad de producción no es la misma, ¿no veo, no? Es lo que pasa con cualquier empresa, ¿no? A ver, hablaremos de los panetones, ahorita que estamos en Navidad. Está de moda. O en los panetones, diré, en los canastones, ¿no? ¿Te acuerdas? No? Antes había gente que hacía la producción. Primero tiene que tener un más grande que el set para poder armar harta cantidad. Tiene que tener capital, pues, ¿no? Para comprar todos los productos, ¿no? Y con el riesgo de que no va a vender todo, porque no es un tema pedido. Pero ¿qué han hecho los supermercados? Que tienen mayor capacidad, tienen infraestructura. Ellos han apoyado, digamos, de sus muestras, aquí está. Entonces, al toque, dice, ¿cuántos quieres? 100, armas, ¿no? A vos que te pidan 100, para ellos 1000, o sea, vos producís 1000. Imagínate, tu almacén grande, ¿no? 1000 whiskies, además una buena inversión. 1000 kilos de fideo, 1000 kilos de arroz, por decirle las más canastones sencillitos nomás, ¿no? Entonces, imagínate, pues, hermano, entonces, tu capacidad de producción, no puedes, pues, ¿no? Competir con un supermercado que tiene a disponibilidad, tiene en concesión además, ¿cierto? Pues no compran pues al contado, ¿no? No, la concesión bien, si me dejas 1000, ponen en aquel, de acuerdo a la oferta y demanda, de acuerdo a los indicadores estadísticos, dirá, ¿no? Porque es un tema de estudio, dice, a ver, ¿qué sale tanto? Entonces, hace un estudio, tú me traes, el productor me trae 100 kilos de tanto porque sale esto en el mes, no le dan más ni menos. Se va incrementando, cada uno estudia, en Navidad ¿qué se vende? Entonces, ese es el estilo. Y lo que tendríamos que hacer es tan así de simple, ¿cierto? Esta visión simple de venta de algo en el mercado común, doméstico, pasa en más grandecito nomás, pues, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, pues. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de producción de gas en cantidades inmensas como para cubrir un mercado también, ¿no? Entonces, Brasil va a tener, la Argentina va a tener, Bolivia vamos a tener gas
y la habilidad nuestra en comercialización, en conocimiento de los precios internacionales, costos económicos, costos de transporte, costos financieros, todo eso tendríamos que saber para sacar un precio exacto, ¿no? Ahora, como en este tiempo lo que sí ha estado vigente es la indexación del precio del gas al precio del petróleo. Hoy hay la posibilidad de abrir un mercado ya del gas, no estar en función de eso. Es otra de las cosas que nos debería preocupar, ¿no? Ahorita estamos hablando en función del precio del petróleo, en función del mercado del petróleo, ¿no? Porque va a calcularse en función. Si se abre, nos convendrá, nos va a convenir o nos va a convenir el tema de entrar al mercado del gas, ¿no? Entonces ya el mercado va a crearse su propio mercado. Quiere decir que la negociación ya no va a estar en función del petróleo, sino del gas. Y mientras más gas haya, los precios se bajan. Mientras más oferta, es lo que pasa con el petróleo. ¿Por qué sube el petróleo? Porque hay mayor demanda, ¿no? ¿Por qué baja? Porque hay mucha producción, ¿no? Y esas son las decisiones. Produciremos menos para que podamos vender a mayor precio. Entonces es un tema de demanda y de oferta, ¿no? Okay. Día a día nos pasa en los mercados. Claro, solo un poquito más complejo. No es tan complicado, pero ya cuando hablamos de montos o de producciones de esta naturaleza, definitivamente se debe notar la diferencia, ¿no? Claro, lógicamente son mayores inversiones, mayores cosas. Cortito, ¿cuánto económicamente se ha hecho cálculos? ¿Tienes idea de cuánto va a representar y mayor gasto o menor gasto estos puertos que en la víspera ya los ha certificado el presidente? Yo creo que son inversiones grandes, ¿no? O sea, pero, a ver, ¿y por qué no funciona? Porque hay que hacer inversiones grandes, inversiones nuestras, y el Perú también tiene que hacer. 260 metros de profundidad en Arica, para que los barcos grandes, inmensos, puedan llegar a esos puertos. Perú no lo tiene. Entonces, el tema no es infraestructura, es toda una logística, pues, ¿no? O sea, 260 metros, no sabía de datos. ¿No? En Hilo, 26 contenedores hora. Arica, 20 contenedores hora. $1,000 contenedor. Hilo, 170 y tantos dólares Arica. ¿Te das cuenta? Son inversiones grandes. Hace tiempo no teníamos datos de la inversión en México, en varias partes que han ido haciendo. Son inversiones grandes, ¿no? Y de tiempo. ¿Crees que el gobierno esté minimizando lo de Hilo, la inversión en Hilo? Yo creo que, yo te voy a decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Hace poquito han ido al Hilo, ¿no? Pero no es un tema de planificado. Ha sido que ese barco, tenía que llegar al puerto de Arica. Estaba el puerto de Arica tan congestionado que han decidido ir a Hilo, ¿no? Y por eso los transportistas se han quejado por el costo. Entonces, si te incrementa el costo del tiempo, además el tiempo es plata, ¿no? El costo, entonces eso quiere decir que esos contenedores que traían han subido su precio, pues. Hay dos carreras, ¿no? prácticamente. Claro, entonces han subido su precio, por lo tanto no es conveniente. Entonces parecería que nomás tenemos que volver a los puertos chilenos para poder importar y exportar, ¿no? Claro, de mientras no hagamos 170 hay 830. Claro, es una cantidad inmensa. Esos son los datos que han dado hace poco nomás, no te estoy hablando de hace tiempo, es hace poquito por este mismo hecho, ¿no? Ayer yo daba una charla de eso, ¿no? Los chilenos saben bien dónde están pisando. Claro, es que han invertido, o sea, ¿no? Si tú tienes tecnología, tienes mano de obra formada, tienes todo, entonces lógicamente los costos van a ser mucho más bajos, pues, ¿no? Ahora, no estoy diciendo con esto que Bolivia no invierta, hay que invertir, pues, ¿no es cierto? No importa si el resultado sea
de aquí a 2 años, 5 años, 10 años, hay que invertir, pues, ¿no? Con una visión más a largo plazo, porque caso contrario vamos a estar lamentando de la misma manera en el futuro cercano, ¿no? Y apurados. Bueno, Óscar, muchas gracias. No, pues a ti, querido. Particularmente me has dejado preocupado y creo que los bolivianos también, pero esto está en manos de nuestros gobernantes para que en base a ideas, en base a impulsos económicos, podamos luchar para que nuestros hijos no sufran las consecuencias de todo lo que está pasando. Claro, todo gobierno debería pensar no en el ahora, sino también en el mañana, ¿no? Sí, sí. En el ahora se soluciona todo, corto plazo, vendamos todos, nosotros vamos a estar bien, pero los humanos por naturaleza, ¿por qué Estados Unidos invierte, otros países invierten en investigar si hay vida en otros países? ¿No es cierto? ¿Por qué invierte, o en otros planetas? ¿Por qué no otros países lo que hacen es invertir a largo plazo? No, pues, es un tema natural, nosotros tenemos que pensar y nuestros gobernadores tienen que, creo que lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Pensar en largo tiempo.